Muy buenos días a todos. Bienvenido a este webinar. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Enrique Tornel, ingeniero civil con más de 10 años de experiencia en labores de prescripción técnica, venta consultiva y desarrollo de negocios, tanto en el sector eléctrico como en el sector electrónico. Desde hace 4 años forma parte del equipo Cirprotec y es responsable del negocio en Colombia, Australia y también en el norte y este de Europa. Listo. Entonces, antes de comenzar, les recomendamos que se ubiquen en un lugar cómodo, preparen una bebida, la bebida favorita, un cafecito, un té, papel y lápiz a la mano para hacer anotaciones y no olvides apagar tu cámara y desactivar el micrófono. Listo. Ya tenemos ahí en pantalla al ingeniero Enrique Tornel, quien va a ser el facilitador de la capacitación el día de hoy. Enrique, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo a este webinar. Gracias, Carlos, por la introducción, por la presentación y gracias a todo el equipo de Laumayer en todo el esfuerzo que han dedicado a organizar esta hora juntos para aterrizar un poquito las ideas claves y guiar a la audiencia cómo proteger adecuadamente con DPS las instalaciones fotovoltaicas. También quería agradecer a todos los clientes que se han apuntado y han buscado un hueco en sus agendas para participar con nosotros. Súper agradecidos y espero que os sea útil y ayude en vuestro día a día. Si os parece, podemos empezar. Ahí tenemos la presentación. Junto con el equipo de Laumayer, con Carlos, hemos estado valorando cómo plantear la formación de hoy. Solamente tenemos 1 hora y el objetivo es hacer algo útil para la audiencia y sin entrar en un detalle demasiado técnico que nos faltaría tiempo. Entonces, hemos pensado que la mejor forma de hacerlo es dividir la formación en 2 partes. Haremos una primera parte como recordatorio de los básicos de los DPS, que pueden ser aplicables tanto en instalaciones fotovoltaicas como en otras instalaciones como construcción, industrial, telecomunicaciones, cualquier aplicación susceptible de ser protegida ante sobretensiones. Y en la segunda parte entraremos de lleno en el entorno de las instalaciones fotovoltaicas y acabaremos con una guía acorde a la IEC, a la norma que aplica en el mercado colombiano, para asegurarnos que todos nosotros salimos de la hora de hoy juntos con una noción básica, pero fundamental, para asegurarnos que protegemos adecuadamente con la solución de DPS cada instalación fotovoltaica en la que estamos involucrados. Entonces, si os parece, empezamos con la agenda como os comentaba. Haremos la primera parte, que refrescaremos qué es el evento al que protegemos nuestras instalaciones con el DPS, que son las sobretensiones transitorias. Recordaremos de una manera muy sencilla y espero que útil para vosotros cómo funciona el equipo que fabricamos en Cirprotec, en España, que son los DPS, durante más de 30 años. Recordaremos las condiciones que pueden originar sobretensiones transitorias. También mostraremos las características técnicas principales de los DPS acorde a la norma IEC, la norma internacional IEC que aplica en este producto. Refrescaremos los tipos de DPS que existen acorde a la norma y haremos un recordatorio básico de cómo, dónde y cuándo instalamos cada tipo de DPS, siempre en base a la norma IEC. Aquí pararemos y haremos una pequeña actividad juntos para asegurarnos que los conceptos básicos que hemos refrescado nos han servido y estamos preparados para ir a la segunda parte, que es 100% fotovoltaica. Haremos un recordatorio de la norma específica IEC que aplica en los DPS en fotovoltaica, en continua, en corriente continua,
Recordaremos por qué tenemos que proteger con DPS las instalaciones fotovoltaicas y los riesgos que asumimos si no protegemos adecuadamente. Resumiremos los tipos de instalaciones fotovoltaicas que detalla la norma IEC. Y por último, haremos el resumen de la guía en 3 diapositivas de las 3 principales tipos de instalaciones fotovoltaicas, cómo marca la IEC, que debemos protegerlas con qué tipos de DPS y cuántos, tanto en la parte de alterna como de continua. Si os parece bien, vamos a por la primera parte. Empezamos. ¿Qué son las sobretensiones transitorias? Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que pueden alcanzar kilovoltios en microsegundos. Y hago énfasis en kilovoltios y microsegundos y veréis por qué más adelante. La energía generada por cualquier sobretensión transitoria puede generar envejecimiento prematuro de cualquier componente electrónico instalado en la red, fallos y destrucción de equipo y, no menos importante, interrupciones en el servicio y pérdidas económicas. Y aquí empiezo ya a enlazar con la aplicación fotovoltaica. Si interrumpimos el servicio por una mala protección ante sobretensiones transitorias, perjudicamos directamente el retorno de la inversión previsto por el cliente final, con el que decidió apostar por poner fotovoltaica y asumir el riesgo de unos años de recuperación económica. Si no protegemos correctamente, podemos dañar directamente el periodo destinado al retorno de la inversión, que es al final lo más importante de esta presentación y lo que quiero, junto con Carlos y el equipo de la Mayer, ayudaros a evitar. No hay ningún producto en el mercado que sea capaz de desconectar a tiempo kilovoltios en microsegundos, es decir, sobretensiones transitorias. La única forma, la única solución que existe es derivar a tierra la sobretensión. Y el único componente, y por eso estamos hoy aquí, y por eso Cirprotec lleva 30 años liderando el mercado de las sobretensiones, es con los dispositivos de protección ante sobretensiones, los DPS. ¿Cómo funciona un DPS? Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí no entraremos muy técnico, pero el objetivo de esta diapositiva es que entendáis de una forma sencilla y básica cómo funciona este componente que llevamos promocionando con la Mayer en Colombia desde más de 10 años. El DPS es un componente, como veis en la diapositiva, y me permitiréis el error que estoy viendo que ponemos SPD es en inglés DPS. Lo instalamos en paralelo siempre al equipo que estamos protegiendo. Cuando el voltaje es normal en nuestra instalación, el DPS actúa como un componente de alta impedancia, es decir, no deja pasar corriente a tierra a través de él. Todo fluye hacia el equipo, como debe ser. En caso de que haya una sobretensión, el DPS tiende a un valor cero de impedancia, facilitando la derivación a tierra de la sobretensión. Y me diréis, vale, todo esto está muy bien, Enrique, pero ¿cómo el DPS detecta la sobretensión y cuándo empieza a actuar? Y nos encontramos con la primera característica técnica que cada DPS que hay en el mercado debe declarar, que es la UC, que es la máxima tensión de servicio. Y os pongo 2 ejemplos para que entendamos de una forma sencilla qué es esta UC y por qué es tan importante a nivel de activación del DPS. Imaginémonos primero una red de corriente alterna, con una tensión nominal de 120 voltios. Ponemos un DPS, de Cirprotec, con una UC de 175 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el DPS detecta que superamos los 175 voltios, empieza a derivar a tierra la sobretensión. Ponemos
Otro ejemplo, aplicado ya pensando en fotovoltaica. Una tensión nominal en fotovoltaica de 600 voltios de continuo. Ponemos un DPS de Cirprotec de 660 voltios de continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando excedemos la tensión máxima de servicio, que es la UC de 660 voltios, el DPS de continua empieza a proteger, es decir, empieza a derivar a tierra la sobretensión detectada. Ahora, lo más importante, y volviendo al cuadro inicial, veréis una URES y pone más pequeño que una UW. ¿Qué quiere decir este concepto? Y es quizá el más importante del mundo de las sobretensiones. Siempre que el DPS descarga a tierra una sobretensión, hay una tensión residual que fluye al equipo, que es la U residual, la tensión residual. Esta tensión residual debe ser siempre menor al máximo impulso de voltaje que el equipo que protegemos es capaz de aguantar, que es esta W. En las siguientes diapositivas aplicaremos este concepto en fotovoltaica, con los inversores y con los paneles fotovoltaicos. Y veréis esto en la realidad del día a día de nuestros proyectos fotovoltaicos. Vale, ahora ya sabemos qué es una sobretensión transitoria. Hemos recordado cómo funciona un DPS. Vamos a ver ahora qué condiciones pueden generar sobretensiones transitorias. El primero, conducción. Impacto directo de rayo en el sistema de pararrayos de la instalación. Segundo punto, inducción. Impacto directo de rayo también, pero no en nuestra instalación, sino cerca de nuestra instalación. Y no menos importante, por inducción, las sobretensiones internas generadas y distribuidas por la propia red eléctrica. Cualquier conmutación de la compañía eléctrica puede generar sobretensiones transitorias. Cualquier comunicación de grandes cargas, cualquier accidente en ascensores o incluso activaciones, accidentes eléctricos, switcheos de bancos de condensadores, equipos de soldadura, aires acondicionados, máquinas copiadoras, cualquier elemento conectado a la red es susceptible de generar sobretensiones transitorias. Por lo tanto, no solamente debemos tener en cuenta el impacto de rayo, tenemos que tener en cuenta también las sobretensiones que la propia red eléctrica puede distribuir por los componentes que tienen en sí conectados a ella. Fantástico. Ahora vamos a evaluar juntos y vamos a entender la energía que se genera según cada origen de la sobretensión. Y esta explicación que vamos a hacer ahora, que vamos a empezar a hablar de unas formas de onda, vienen directamente de la norma IEC y nos ayuda a los fabricantes de DPS a simular en un laboratorio la energía de cada uno de los orígenes de las sobretensiones para poder diseñar, testear, certificar y fabricar los DPS de una manera segura. El primero, en el escenario de conducción. Impacto directo de rayo en nuestro sistema de pararrayos. La norma IEC nos facilita la forma de onda que simula la energía contenida en conducción, que es la 10-350 microsegundos. No vamos a entrar muy técnicamente en las formas de ondas, pero resumo lo que significa. Significa que en 10 microsegundos llegamos al 90% de la energía generada. Y en 350 microsegundos se reduce en 50%. No le demos más importancia. Quedémonos con el dato. Vamos a las inducciones o las sobretensiones generadas por la propia red. La IEC nos da otra forma de onda, que es la 820 microsegundos, que significa lo mismo, que en el primer número, 8 son los microsegundos que tardamos en llegar al 90% de la energía generada y 20 son los microsegundos que tardamos en reducirlo al 50%. Y lo más importante de esta diapositiva es lo siguiente.
que si juntamos las dos formas de onda, vemos que la que tiene un área superior es la generada por conducción. Por lo tanto, el escenario primero y más peligroso que debemos tener en cuenta, y luego lo veremos con las características de los DPS, es el de conducción. Impacto directo de rayo en nuestro pararrayos. Venga, pues ahora ya hemos hecho recordatorio de qué es una sobretensión, cómo funciona un DPS, orígenes de las sobretensiones, cómo se simula la energía generada por cada tipo de origen. Y ahora vamos a aterrizar en las principales características de los DPS según la norma IEC, que seguro ya estáis familiarizados con ellos. Y aquí tenéis los principales y luego en la parte de fotovoltaica meteremos alguno más específico para el entorno fotovoltaico. Primero, corriente impulsional. ¿Qué significa? Es la máxima corriente que el DPS es capaz de descargar una vez en la forma de onda de conducción, el escenario más peligroso que hemos visto en la diapositiva anterior, sin llegar a final de vida. La Imax es el mismo concepto que la impulsional, pero en el entorno de inducción, con la 820. Es decir, la máxima corriente que el DPS es capaz de descargar a tierra una vez sin llegar a final de vida. La corriente nominal, la IN. Esta es la máxima corriente que el DPS es capaz de descargar a tierra 15 más una veces en la forma de onda de inducción, sin llegar el DPS también a final de vida. Y por último, los DPS que todos los DPS deben declarar es la UP, que es la tensión residual. ¿Os recordáis que en las diapositivas donde explicábamos el funcionamiento del DPS veíamos una U-res, una tensión residual? Pues la UP es la tensión residual después de descargar a tierra una corriente nominal. Fantástico. Sabiendo las características básicas de los DPS, vamos a los tipos de DPS según la norma IEC 61643-11, que es la de obligado cumplimiento por cada uno de los fabricantes del DPS del mercado. DPS tipo 1. Estos DPS deben de ser capaces de derivar a tierra corrientes provenientes de impacto directo de rayo en nuestra instalación, es decir, el escenario de conducción. Estos DPS tienen que declarar, acorde a la norma, la corriente impulsional. Os pongo un ejemplo de un DPS de Cirprotec impulsional de 12,5 kiloamperios. DPS tipo 2. Estos DPS deben de ser capaces de derivar a tierra corrientes provenientes de sobretensiones transitorias que vienen a raíz de inducciones, es decir, la 820 que hemos visto anteriormente. Características que estos DPS tienen que declarar: la corriente nominal y la corriente máxima. Y aquí os pongo un ejemplo visual para que veáis un ejemplo de un producto de Cirprotec con la Imax y con la IN. Y por último, los DPS tipo 3, que no entraremos muy en detalle en este webinar, pero podemos hacer otros en un futuro, o cualquier duda técnica que tengáis al respecto, reportárnosla a Carlos y a mí y estaremos encantados de en separado hacer cualquier explicación que necesitéis familiarizados con este tipo de DPS. Estos DPS tipo 3 son capaces de proveer niveles de protección muy fina cuando tenemos equipos muy sensibles a proteger, que no suele ser el caso a nivel genérico en instalación fotovoltaica, pese a que puede que sí, y lo podríamos evaluar de manera separada. Estos DPS están testeados por una forma de onda diferente, que no hemos puesto anteriormente, que es la 1.2/50 microsegundos, y declaran
la UOC. Si os fijáis, los DPS tipo 1 hablamos de corriente impulsional, capacidad de descarga. Los DPS tipo 2 hablamos de corriente nominal, corriente máxima. Otra vez, capacidad de descarga también. Los DPS tipo 3 ya no hablamos de capacidad de descarga, no hablamos de corriente a descargar, hablamos de tensión que dejamos ver al equipo sensible. Actúan como limitadores de tensión. Y os pongo un ejemplo de un DPS de Cirprotec con la UC de 10 kilovoltios. En el mercado también veremos si fabricamos en Cirprotec DPS que combinan tipos. DPS tipo 1 más 2. Y muchas veces clientes nos preguntan ¿qué es exactamente un DPS 1 más 2? Un DPS 1 más 2 es un DPS testeado, ensayado y fabricado acorde a las características de un DPS tipo 1 y lo mismo con las del tipo 2, es decir, es un DPS tipo 1 más tipo 2. Por lo tanto, vuelvo a contradecirme, tienen y tenemos los fabricantes de DPS que declarar la corriente impulsional por el tipo 1 y la corriente nominal y la máxima por el tipo 2 que hemos comentado antes. Y os pongo un ejemplo de un producto de Cirprotec con la impulsional, la I máxima y la corriente nominal. Y lo mismo pasa con los DPS tipo 2 más 3. Estos han de estar fabricados, ensayados y certificados acorde a los parámetros de los DPS tipo 2 y tipo 3. Por lo tanto, tenemos que declarar las corrientes nominales, corrientes máximas como DPS tipo 2 y la UOC, la capacidad de limitar el voltaje, como tipo 3, como hemos visto en la diapositiva anterior. Fantástico, estamos ya llegando al final de la primera parte, a puntos de empezar la actividad, el ejercicio juntos. Vamos a resumir fácil, espero, para vosotros, dónde y cuándo instalamos cada tipo de DPS según la norma. Y aquí, si os fijáis, ya no es la guión 11, es la guión 12. La guión 11 es la que aplica y la que debemos seguir y certificar los fabricantes de DPS. La guión 12 es la IEC de DPS como guía de instalación para el instalador. Entonces, esta es la que nos guía cuándo utilizar en el campo cada tipo de DPS. El DPS tipo 1, en tableros principales de infraestructuras o edificios con sistema de protección externa frente al rayo. Resumiendo, para rayos. Siempre que tengamos para rayos, tenemos que poner un DPS tipo 1 en el tablero principal y aguas abajo en el tablero de distribución, siempre un DPS tipo 2. DPS tipo 2. ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo lo instalamos? ¿Cuándo decidimos seleccionar un DPS tipo 2 en nuestro tablero? En los tableros principales de infraestructuras o edificios sin pararrayos. Si no tenemos pararrayos, no ponemos un tipo 1, ponemos un tipo 2 según la IEC. O, como hemos dicho anteriormente, aguas abajo del tipo 1, es decir, aguas abajo del tablero principal en infraestructuras con pararrayos. Y por último, el DPS tipo 3, siempre y cuando tengamos equipos sensibles que precisen de la instalación de un tipo 3, deben estar instalados siempre aguas abajo del tablero donde tengamos el tipo 2, lo más cerca posible del equipo sensible que estamos protegiendo. Fantástico, pues ahora ya hemos hecho una recapitulación de qué es una sobretensión transitoria, cómo funciona un DPS, cuáles son los orígenes que pueden generar sobretensiones transitorias, cómo simulamos la energía que se genera por los diferentes orígenes, conducción e inducción, las características
que debemos declarar en cada DPS según el tipo, los tipos y cuándo utilizar cada tipo. Con esto vamos a empezar a hacer juntos un ejemplo práctico para asegurarnos que hemos cogido las características y hemos recordado los básicos de los DPS para poder empezar juntos a hablar de la aplicación que nos reúne hoy a todos, que es la fotovoltaica. Y os resumo el ejercicio, que es muy sencillo. Imaginaros que queremos proteger nuestra oficina. Muy fácil. Y en nuestra oficina tenemos un ordenador y queremos asegurarnos que cualquier sobretensión a la que estemos expuestos no va a dañar nuestro ordenador. ¿Correcto? Y decidimos, perdonar, y nuestro ordenador tiene una UW, es decir, un máximo impulso de tensión que es capaz de soportar como máximo, que es 1,5 kilovoltios, y decidimos con nuestro equipo de ingenieros que tenemos que poner un SPD, un DPS, perdonar, tipo 1+2 como el que aparece en el gráfico, con una UC, tensión de activación de 275 voltios, con una corriente impulsional de 25 kiloamperios, una corriente máxima de 100 kiloamperios, una corriente nominal de 25 kiloamperios y una UP, que os recuerdo que es la tensión residual después de descargar una nominal, en este caso 25 kiloamperios, de máximo 1,5 kilovoltios. Y no acabamos aquí. Y hacemos un análisis de riesgo, que también os sonará el concepto. Antes de decidir qué protector poner, hay que hacer un análisis de riesgo del entorno medioambiental, de los componentes que tenemos conectados a la red que nos pueden generar sobretensiones, y nos plantea nuestra ingeniería 4 escenarios de sobretensiones posibles a los que estamos expuestos. El primero, una potencial sobretensión que genere una corriente derivada a tierra de 25 kiloamperios en la 820, en inducción. Otro escenario de sobretensión que puede generar 50 kiloamperios a derivar a tierra en el escenario de inducción también. Otro de 120 kiloamperios y otro en el escenario de conducción, porque tenemos un pararrayos y podemos ser impactados por probabilidad, según el análisis de riesgo, por un rayo que genere una corriente a derivar a tierra a raíz de la sobretensión generada de 20 kiloamperios. Y las preguntas que vamos a resolver juntos, y espero que nos ayudéis, la audiencia, a solucionarlas. Sí, la idea es de todo. Qué pena, Enrique. La idea es de que pues, todos participemos, que nos queden claros los ejemplos, son ejemplos muy prácticos. Entonces los invito a participar, no importa que nos equivoquemos. La idea es de que quede muy claro el concepto. ¿Listo? Ahora sí, Enrique. Eso es, Carlos. Entonces vamos a empezar por el primero. Imaginaros, a ver si puedo coger el puntero y os ayudo a guiar. Carlos, ¿ves mi puntero, verdad ahora? Correcto. Sí, lo estamos viendo. Genial. Pues vamos a empezar. Hemos de encontrar aquí, decidir si este DPS que hemos seleccionado, primero, si este DPS es capaz de derivar a tierra esta sobretensión, estos 25 kiloamperios en la 820, y luego ya veremos si el ordenador está protegido. Este DPS seleccionado es capaz de derivar a tierra sin llegar a final de vida 25 kiloamperios con la 820 en un escenario de inducción. Y esto es una pregunta para vosotros, ¿eh? ¿Es un sí o es un no? Y si hay dudas, decir dudas y os lo explico con las características que estamos mostrando aquí del DPS. Pueden pueden encender su micrófono, si quieren prender la cámara también la pueden prender para que nos conozcamos un poquito. Entonces, estamos pues ahí atentos a su respuesta. ¿Cómo quedaría el DPS si es capaz de derivar esa sobretensión a tierra? Es lo que plantea Enrique. ¿Qué opinan ustedes? Ahí está. Estoy viendo ya respuestas.
Claro que es capaz. Es capaz. ¿Por qué es capaz? He leído por ahí en el chat por la IMAX. Ahora veo Que Jesús que sí por la Ignacio corriente, por la Jesús corriente Ignacio dice nominal. que sí por la corriente nominal. Dice Correcto. que sí es capaz. Y las dos son correctas y os ayudo. La IMAX, ¿qué quería decir? Una vez sin llegar a final de vida, la máxima corriente en inducción. Por lo tanto, este DPS es capaz de aguantar 100 kiloamperios en la 820. Por lo tanto, aquí estamos cubiertos. Pero ya os ayudo y con la I nominal, con la corriente nominal, aguanta 25. ¿Qué quiere decir? 15 más una veces 25 kiloamperios en la 820. Por lo tanto, podría aguantar y descargar a tierra sin llegar a final de vida 25 kiloamperios 15 más una veces. Por lo tanto, la audiencia sabe perfectamente los conceptos básicos que hemos refrescado, Carlos. Vamos a ver el segundo ejercicio, el de 50 kiloamperios en la 820. ¿Es capaz el DPS de derivarlo a tierra sin llegar a final de vida? Veo aquí un comentario de Jesús que comenta que no puede. ¿Alguien más que crea Jesús que no Ignacio dice puede? que no puede. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Qué opinan? Sí, sí, por la IMAX es de 100. Javier Medina dice que sí, que por IMAX sí, sí nos da. William Toro, creo que sí. Correcto. Y veo por ahí otro comentario que comenta que por la corriente nominal no puede. Y os lo explico. La respuesta es que sí. Es correcto. Por la IMAX. Porque seguro que puede 100 kiloamperios. Por lo tanto, si 100 kiloamperios lo puede hacer una vez sin llegar a final de vida, 50 kiloamperios, que es la mitad de 100, sí que puede. Sí que es cierto que es un valor superior a la nominal de 25 kiloamperios. Por lo tanto, lo que sabemos es que seguro que no podrá 15 más una veces como la nominal. Pero una vez, que es lo que nos plantea el ejercicio para no complicarlo, el DPS es correcto. Está bien seleccionado para soportar este escenario a través del análisis de riesgo que hemos hecho con nuestra ingeniería. Vamos a ver el tercer ejemplo. 120 kiloamperios en la 820, en el estado de inducción. ¿El DPS es capaz de derivarlo a tierra o no lo es? El señor Pedro nos dice que no. William Toro dice que cree que no por la IMAX. ¿Quién nos da otro concepto técnico? No, dice Marcos, no porque supera la IMAX. Correcto, pues están todos en lo cierto, ¿verdad, Carlos? Correcto. Ay, perdona. Les quedó claro entonces el concepto ahí de la IMAX. Pues obviamente tenemos 120 en la onda 820, lo que nos plantea el ejercicio, y la IMAX del DPS es de 100 kiloamperios. Efectivamente, pues no los va a aguantar. Listo. Entonces, muy bien ahí por las respuestas. Muy conectados ahí la audiencia, Enrique. Súper bien. Y ahora el cuarto. Y se me ha escapado ya por la audiencia que lo haya visto y los que no hayan visto, ojalá acierten. Aquí cambiamos de forma de onda. Aquí vamos a la 10350, que es la de conducción, que es la corriente que se genera a través de una sobretensión por impacto directo de rayo en nuestro pararrayos. La pregunta es, ¿nuestro DPS es capaz de derivar a tierra 20 kiloamperios en un escenario de conducción? ¿Sí o no? Correcto. Ahí, Carlos, veo muchos sís, ¿verdad? Sí, sí, mucho sí. Por ahí alguien nos dijo que sí, que porque era 1+2. Sí, por la corriente de impulso. Sí, por la corriente de impulso. Sí, creo que está claro en concepto. O no sé si alguien se atreve y abre el micrófono
y nos explica por qué, le explica a los demás por qué creen que sí es capaz de soportarlo, para que nos quede claro a todos. ¿Quién se anima de ustedes a explicarnos el concepto? Bueno, no, Enrique, entonces si quieres explícales el concepto, pero si realmente Por está ok. supuesto. Está ok, y un poquito de las respuestas que nos ha dado la audiencia por la IMAX, disculpad, la I impulsional, la corriente impulsional. Estamos hablando que este DPS es capaz de aguantar de derivada a tierra 25 kiloamperios una vez sin llegar a final de vida, y aquí estamos hablando de 20 kiloamperios, por lo tanto la respuesta es que sí. Este DPS es capaz de derivar a tierra sin llegar a final de vida. Este escenario que viene a raíz del análisis de riesgo. Primera línea completada. Vamos a ver qué pasa con nuestro ordenador, qué es lo que más nos importa de nuestra oficina. Sabemos en algunos casos, en el tercer caso, aquí, en 120, que ya el DPS no es capaz, el ordenador está desprotegido, 100%. ¿Qué pasa en los otros escenarios? Vamos a por el primero. En el escenario de 25 kiloamperios en inducción, ¿el ordenador está protegido o no lo está? Sin daros la respuesta, os recuerdo rápidamente características técnicas de este DPS. Corriente nominal, 25 kiloamperios, 15 más una veces sin llegar a final de vida. Y luego tenemos la UP, que es la tensión residual, después de descargar la corriente nominal, es decir, 25 kiloamperios, es máximo de 1,5 kilovoltios. Y nuestro ordenador tiene un máximo impulso que es capaz de soportar de 1,5 kilovoltios. ¿Cómo veis este escenario de 25 kiloamperios en la 820? ¿El ordenador está seguro o no lo está? José Rafael dice que sí, Pedro dice que sí. ¿Quién nos explica por qué sí está protegido? Hay un análisis desde dos puntos de vista, ¿cierto? Por el tema de la I nominal, como lo explicaba Enrique, y hay otro tema adicional, otra variante que también es muy importante, que se llama la U sub W, pues nosotros lo llamamos así, ¿sí? Que es de 1,5 kilovoltios. Entonces son dos datos importantes. ¿Quién nos da un poco de concepto sobre el tema? Sí, buenos días. Bueno, lo que creo es que eh, la tensión residual nos está planteando el equipo, el DPS es menor e igual a 1,5 kilovoltios, o sea que el equipo está protegido ahí porque nominalmente el equipo tiene una como una tensión también de protección interna de 1,5 kilovoltios, es lo que entiendo yo. Así es, Pedro, así es. ¿Qué dice Enrique? Correcto. Es decir, tienes razón, Pedro. La nominal es 25 kiloamperios. Después de descargar una nominal de 25 kiloamperios, máximo tendremos una residual de 1,5, que por supuesto es inferior o igual a la U sub W, ¿correcto, Carlos? Sí, así es. De 1,5 kilovoltios. Como la corriente que tenemos en este escenario coincide 25 kiloamperios con la nominal, Pedro tiene toda la razón del mundo. O sea, muy bien ahí el análisis, que el análisis pues lo hizo desde los dos puntos de vista. Primero de la nominal, que son 15 más 1, de 25, que está ok. Y también se hizo el análisis del residual. Entonces me parece muy bien ahí la respuesta de Pedro. Muchas gracias, Pedro, por participar. Y ahora vamos a por el segundo caso. ¿Qué pensáis?
Aquí ya no somos 25 kiloamperios, el escenario en el que nos enfrentamos de sobretensión. Ahora estamos hablando de una corriente a derivar a tierra por una sobretensión transitoria de 50 kiloamperios en la 820. ¿Está el ordenador protegido? Hola, Juan Carlos. Mucho gusto. Juan Carlos, ¿cómo Mucho gusto. estás? Hola, Juan Carlos, ¿nos escuchas? Está muteado Juan Carlos. Qué pena, se me había activado el micrófono. No, qué pena. Tranquilo, Juan Buenos Carlos. días. Muchas gracias por Buenos días. participar. Cuéntanos. No, se me había activado el micrófono y no me di cuenta. Qué pena con ustedes. Continúe, por favor. Bueno, entonces ayúdenos de todas maneras, ya que se le activó el micrófono, ayúdenos a responder ahí la pregunta. Ayúdenos a resolver. ¿Cómo quedaría? ¿El equipo quedaría protegido? Me repite, por favor, que es que no entendí, no escuché la pregunta bien. Me la repite, por favor. Enrique, ¿le puedes ayudar ahí nuevamente con la pregunta? Por Gracias. supuesto que sí. Vamos a ver el segundo escenario, que tenemos 50 kiloamperios a derivar a tierra, en el escenario de inducción de la 820. Nuestro ordenador con una U sub W 1.5 kilovoltios, después de descargar esta corriente, está aún vivo, es decir, ¿lo hemos dañado o el ordenador ha dejado de funcionar? Bueno, la imagen de 1.5 kilovoltios con 50 kiloamperios. Creo que ha sobrepasado la carga, no funciona, deja de funcionar. Correcto. Deja de funcionar el ordenador. Y Sí. te ayudo, Juan Carlos, también a acabar con las características técnicas para asegurarme que entendemos el concepto, ¿eh? Si Por tuviéramos 25 kiloamperios, que es la nominal, la residual es 1.5 máximo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Sí. con 25 kiloamperios igualas el máximo pico de tensión que es capaz de soportar el ordenador. Pero aquí estamos en una corriente que es el doble. No son 25, son 50 kiloamperios. Por lo tanto, no sabemos la tensión residual que habrá después de descargar esta corriente, pero lo que sabemos seguro que la tensión será superior a 1.5 kilovoltios. Y si la U sub W del ordenador es 1.5 y la residual después de descargar esta corriente es superior a 1.5, quiere decir que no hemos cumplido con el principio que permitirme, a ver si somos capaz, rápido, me interesa, ¿veis esta diapositiva? Que es la del principio. No hemos cumplido con este principio de la tensión residual, la URES, menor que la UW. En este caso, la residual será superior a 1.5, que es lo que aguanta el ordenador, por lo tanto, el ordenador ha dejado de funcionar. ¿Vale? Disculpad que he movido aquí rápido diapositivas para asegurarme que habéis entendido el ejercicio. Juan Carlos, ¿lo has entendido bien? ¿Te ha servido de ayuda? Sí, señor. Muchas gracias. Entendido. Un placer. Venga, pues, vamos a por el tercer escenario. 120 kiloamperios, 820, el DPS ya está mal dimensionado, ya el DPS no aguanta, por lo tanto, el ordenador, que es lo que nos importa de nuestra oficina, no está protegido, debemos pensar en hacer algo más. Y en el cuarto os voy a ayudar yo, porque tiene truco, ¿vale? Estamos hablando de conducción, ya nunca más de inducción, es decir, la 10-350. Por lo tanto, estamos asumiendo que tenemos un pararrayos en nuestro edificio, en nuestra oficina,
y que es impactado por un rayo que genera una sobretensión con 20 kiloamperios de corriente a derivar a tierra. Por lo tanto, aquí necesitamos un DPS tipo 1, obligatoriamente como el que tenemos, 1+2, para soportar esa corriente de conducción. Y hemos dicho en las diapositivas anteriores que siempre que tengamos un pararrayos en el tablero principal, debemos poner un tipo 1 y aguas abajo obligatoriamente debemos poner un tipo 2. Por lo tanto, en este caso el DPS es correcto, dimensionalmente hablando, pero no suficiente porque, por supuesto, la residual después de descargar una conducción será muy superior que en cualquier escenario de inducción visto anteriormente. Por lo tanto, el resumen de este ejercicio es ver que a veces con un DPS suficiente para proteger una instalación, pero hay otras veces que con uno, como el escenario 2 y el escenario 4, no es suficiente, debemos hacer algo más aguas abajo porque nuestro equipo sigue desprotegido y hay escenarios donde directamente cometemos errores y el DPS está mal dimensionado. Y esto se resume como método cascada. Quiere decir que a veces necesitas más de un DPS para proteger la instalación. Y os pongo un ejercicio básico, una diapositiva rápida, y ya saltamos a la actividad, a la segunda parte del webinar de fotovoltaica. Aquí veis un ejemplo básico de cascada en el panel principal de una instalación con pararrayos tipo 1, aguas abajo en el tablero de distribución el tipo 2 y aguas abajo si tenemos equipo sensible que proteger un tipo 3. Por lo tanto, necesitas más de un DPS, una solución en cascada para asegurarte que las residuales que verán los equipos que tenemos conectados son inferiores a las U sub W de cada uno de los equipos. Espero que os haya sido útil esta primera parte para refrescar conceptos y poder empezar esta segunda parte 100% de fotovoltaica con los conceptos claros y preparados para aprender ahora sí que sí cómo proteger correctamente cada una de las instalaciones fotovoltaicas que detalla la norma IEC. Empezamos por las normas que aplican en el entorno fotovoltaico para DPS. Y aquí ya hablamos de DPS en continua, en corriente continua. Y en corriente continua para instalaciones fotovoltaicas hay una norma IEC específica que es la guión 31. ¿Qué quiere decir esto? Que los fabricantes de DPS que fabrican DPS para corriente continua en fotovoltaica tienen que certificar sus equipos acorde a la IEC-31. Y eso quiere decir marcar sus equipos, poner claramente en las hojas, las fichas de datos, las hojas técnicas, que ese DPS cumple con la guión 31 y lo mismo también en las fichas y en las hojas de instalación. Y ahora os marco la norma de alterna, que no aplica en corriente continua, en instalaciones fotovoltaicas, y la tacho. Y os explico por qué la tacho. Cuidado, debemos de tener precaución con utilizar DPS en corriente continua certificados acorde a la norma de corriente alterna. Estamos ante una alerta de seguridad. No es lo mismo interrumpir corrientes en corriente alterna que en corriente continua. En corriente continua es mucho más complejo el tema. Por eso se creó a nivel Comité Internacional de IEC una norma específica, la guión 31 para fotovoltaica en continua. Os explico esto porque en el mercado me encuentro a menudo, y quizá vosotros a partir de este webinar empezáis a detectarlo también, DPS de continua para fotovoltaica que por algún motivo no aparece en ficha técnica
en hoja de instalación o incluso en el DPS la guión 31, aparece la guión 11. Desconfiemos, sobre todo, porque no cumplimos la IEC y lo más importante, porque estamos invirtiendo en un producto que no está certificado acorde a la norma de fotovoltaica en continua y podemos poner en riesgo la seguridad de la instalación y de las personas que son susceptibles a manipular o estar cerca de la instalación. Y por último, os detallo, que creo que es muy importante para vosotros también, la norma específica general para fotovoltaica, que es esta, la tercera norma. Esta engloba DPS y toda la materia prima, para entendernos, inversores, paneles fotovoltaicos, sensórica, cableados, conectores, la guía para instalación completa de una instalación fotovoltaica. Y ahora permitirme, ahora que habéis visto que hay diferentes normas y hay una obligatoriedad de cumplir la guión 31 para DPS en fotovoltaica en continua, os explico un poquito los beneficios y por qué CIRPROTEC lidera el mercado fotovoltaico, qué diferencias con otros fabricantes y por qué también CIRPROTEC no es el más barato de todos y hay motivos técnicos que lo justifican y están directamente relacionados con la norma IEC. Primero, CIRPROTEC tiene gamas certificadas third party por DECRA IEC UL. ¿Qué quiere decir este concepto? Hay dos formas de justificar por parte de un fabricante de DPS que sus DPS cumplen la norma IEC y están fabricados acorde a tal. Primero, con una declaración de conformidad CE, que al final no deja de ser una autodeclaración de conformidad del fabricante que dice que cumple. Y debemos de confiar y creerlo. Y hay otra forma más compleja y más costosa, que es tener una certificación por una tercera empresa, en este caso con nosotros DECRA. ¿Qué quiere decir esto? CIRPROTEC es auditado anualmente, tanto la fábrica productiva, ingeniería y el laboratorio donde testeamos y certificamos nuestros productos, por DECRA. Y tenemos gamas con el logo DECRA en el DPS. Y esto ya no quiere decir que CIRPROTEC diga que cumple con la norma, sino que una empresa certificadora externa a CIRPROTEC confirma que CIRPROTEC, sus productos cumplen la norma IEC y UL. Y esto es importante ponerlo en valor porque no hay otra manera de realmente justificar la calidad y sobre todo la seguridad de nuestras instalaciones. Luego, siendo certificado por DECRA, la gama DPS de CIRPROTEC es 100% certificada acorde a la guión 31 y toda la documentación vinculada a cada uno de los productos de CIRPROTEC de fotovoltaica en continua, veréis la guión 31, no la guión 11, que es la de alterna. Característica específica técnica a declarar por cada uno de los fabricantes de DPS que fabriquen DPS para continua, para corriente continua en instalaciones fotovoltaicas. La ISCPV, ¿qué quiere decir? Es la corriente máxima de cortocircuito donde el DPS puede desconectar en el lado de continua sin necesidad de fusible de backup. Y esta es una característica que estamos todos obligados a declarar lo mismo en el DPS, en la ficha técnica y en la hoja de instalación. Pues no solamente eso, CIRPROTEC tiene la ISCPV, la gama de fotovoltaica más elevada del mercado. Con CIRPROTEC en la gama de fotovoltaica de continua no necesitamos en ningún caso fusible de backup para nuestros DPS. ¿Esto qué implica? CIRPROTEC, tienes DECRA que justifica que CIRPROTEC cumple con la norma IEC. Y te ahorras el fusible de backup, y no solamente el fusible de backup como coste añadido
para proteger tu DPS en caso de un cortocircuito en la desconexión del DPS, sino todo el cálculo asociado que el instalador o la ingeniería tiene que hacer para evaluar si se necesita o no se necesita y qué calibre se necesita. Por lo tanto, con CIRPROTEC nos olvidamos. El DPS de CIRPROTEC no necesita fusible de backup en continua en instalaciones fotovoltaicas. Luego, CIRPROTEC tiene de las IMAX más elevadas del mercado en gamas. 50 kiloamperios. Demuestra la robustez y la capacidad de descarga que hemos desarrollado en nuestros DPS en CIRPROTEC durante más de 30 años que estamos ya operando en el mercado. Luego, bueno, esto es valor también del que estoy orgulloso y donde yo estoy ubicado. Yo estoy ubicado en la fábrica que tenemos en Barcelona, que es la única fábrica que tiene CIRPROTEC y desde donde se fabrican, se testean y se certifican todos los productos que junto con la Humaya vendemos en el mercado colombiano. Están diseñados, ensayados, certificados y fabricados, y me he olvidado, auditados por DEKRA en Barcelona, en España y en Europa. Y por último, y ahora os explicaré en detalle este último punto, los DPS de fotovoltaica en continua de CIRPROTEC son de 3 polos y no de 2 polos. Habréis visto que en el mercado hay DPS en corriente continua para fotovoltaica de 2 polos. CIRPROTEC podría fabricar de 2 polos perfectamente. Técnicamente no hay ningún problema. El problema, y veréis en la siguiente diapositiva, que no lo hacemos porque no cumplimos en su totalidad con la norma IEC con el de 2 polos. Y ahora veréis las diferencias entre un DPS de 3 polos en continua y uno de 2 polos. Como he comentado, nosotros no ponemos 2 polos, que sería más barato, pero no por gusto, sino porque queremos cumplir con la norma y sobre todo queremos asegurarnos la seguridad de los equipos y de las personas. Os recuerdo la foto que ya estamos más que familiarizados. Después de descargar cualquier sobretensión a tierra, tenemos una tensión residual, la URES, que tiene que ser menor a la UW. Perdona, Carlos, la U sub W. Perdona que me cuesta familiarizarme. Entonces, vamos a aterrizar esto en el entorno fotovoltaico, inversores y paneles solares. Y vamos a la norma específica de fotovoltaica general, la que cualquier instalación de fotovoltaica debe seguir como guía. Ejemplo 1, una instalación fotovoltaica con una corriente de operación de 600 voltios en continua. La norma IEC en esta aplicación de 600 voltios en continua detalla que la U sub W del inversor es 4,2 kilovoltios y la de los paneles es 4 kilovoltios. Esto es el máximo impulso de voltaje que el inversor y los paneles son capaces de soportar. Por lo tanto, nuestra residual debe de ser menor a ambos, tanto la UP línea-tierra como la UP línea-línea de nuestros DPS certificados en fotovoltaica en corriente continua. Y lo mismo pasa, bueno, y aquí ya os anticipo, y ahora veremos el porqué, DPS de 3 polos en continua cumplen, y luego veremos que los de 2 polos no cumplen y os pondré el motivo. Y lo mismo pasa en un supuesto caso que trabajemos en una instalación fotovoltaica con un voltaje en continua de 1000 voltios. La norma IEC nos da la U sub W del inversor y de los paneles, 5,6 kilovoltios el inversor, máximo pico de voltaje que es capaz de soportar el inversor, y 6 kilovoltios los paneles. Por lo tanto, la UP del DPS en continuo en fotovoltaica, tanto de línea-tierra como línea-línea, debe de ser inferior a ambos valores, en el peor de los casos, inferior a 6 kilovoltios, que es el de los paneles. Vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué otra vez 3 polos, ok, cumple, 2 polos no cumple con la IEC en este caso. En 600 voltios ponemos un DPS con una UC, una tensión de activación, una tensión máxima de operación de 660 voltios. Es decir, cuando llegamos a 660 voltios, el DPS empieza a derivar a tierra la sobretensión. Y os expongo aquí el caso de un DPS de 3 polos, de CIRPROTEC, y un ejemplo de mercado de un DPS de 2 polos.
veremos que en el de 3 polos tenemos en línea, tanto línea-línea como línea-tierra, 2 varistores en serie. En el de 2 polos solamente tenemos un varistor de línea-tierra y 2 varistores en serie línea-línea, por lo que las tensiones de activación y los varistores en general, junto con sus residuales, las UPs, son superiores en las de 2 polos respecto a los de 3. Con 3 polos puedes permitirte reducir las UCs de cada uno de los varistores junto con las residuales, que son las UPs. Con esto, os detallo, en el de 3 polos, la UP, la residual línea-línea, si sumáis las residuales de cada uno de los 2 varistores en serie, da 2,6 kilovoltios, menor a 4,2 kilovoltios, que era la UW, U sub W, que era el máximo pico que es capaz de soportar inversor y paneles. Por lo tanto, estamos seguros. Y lo mismo con la línea-línea. Por lo tanto, 3 polos cumplimos. Ojo con los 2 polos. Línea-tierra, correcto, un varistor solo, 2,6 kilovoltios, cumple, pero ojo en la línea-línea. Tienes que sumar UP con UP. Damos 5,2 kilovoltios mayor a la U sub W. Los DPS de 2 polos, cuidado, que hay muchísimas probabilidades que no cumplan con la norma IEC general de fotovoltaica. Y lo mismo con el de 1000 voltios. El objetivo es enseñaros técnicamente los motivos que hay en el mercado y que seáis conscientes después de la formación de los parámetros que debemos tener en cuenta en cada caso. Carlos. Enrique, una recomendación. Ya vamos a terminar a la gente pues que estuvo con tan buena disposición en el webinar. Entendemos pues que hay gente que tiene como compromisos, pero creo que nos falta una sola diapositiva, Enrique, ¿cierto? Que nos tengan un poquitico de paciencia, que ya vamos a acabar, que es, creo que es la parte más importante. Sí, ahora faltan 10 minutos. ¿Sí? Entonces que nos tengan un poquito de paciencia, que ya concluimos con la explicación, creo que de diapositivas, que es lo más importante. ¿Listo? ¿Cómo se ve en el sistema solar? Muchas gracias. Súper agradecido. Sí, tanto Carlos. Bueno, pues resumimos el de 1000 voltios, que es parecido a lo que hemos comentado antes. Lo mismo, en de 3 polos, y esto lo compartiremos con Carlos para que lo tengáis, cumplimos tanto línea-tierra como las línea-línea, y luego con los de 2 polos queda perfecto con el de línea-tierra, pero cuidado con línea-línea. Tenemos que volver a sumar las residuales de ambos. Llegamos a 8 kilovoltios, que es muy superior a los 6 kilovoltios de U sub W. Por lo tanto, DPS de 3 polos, por favor, seguridad y cumplimiento con la norma de IEC. Cualquier duda, después del webinar, tanto Carlos como yo, a vuestra disposición para solucionarlo hoy o cualquier día que os parezca para montar reunión o por email o incluso por una llamada rápida. Y también os remarcamos la guía de instalación, la norma fotovoltaica, la guión 32, que es de donde hemos sacado la guía de selección de DPS, que veréis en las siguientes diapositivas. En lugar de vosotros tener que ir a la IEC y descargárosla, con 3 diapositivas veréis la guía de selección que viene. Entonces, resumen, instalación fotovoltaica, inversor, parte de DC con los paneles fotovoltaicos y luego la parte de AC conectada a la red, a las viviendas o a la industria, a baterías, a carga de vehículo eléctrico. Imaginar riesgo, paneles de dañar si no protegemos correctamente ante sobretensiones, paneles solares. Inversores, la red, el cuadro de distribución de la vivienda, baterías. Es importante, fundamental, que protejamos correctamente con DPS nuestra instalación fotovoltaica. ¿Por qué tenemos que proteger nuestra instalación fotovoltaica? Vamos rápido por estas diapositivas, como comentaba Carlos. Instalación que se encuentra en el exterior, expuesta a fenómenos medioambientales. Hemos de tener siempre presente y como prioridad la protección de los equipos y sobre todo de las personas. Garantizar la continuidad de servicio y reducir al máximo por el impacto de una sobretensión no bien dimensionada con un DPS cualquier extra coste de mantenimiento. Efectos de una sobretensión transitoria
en una instalación fotovoltaica? Primero, destrucción de la instalación completamente, lo hemos visto anteriormente. Alterar el funcionamiento de la instalación para la que ha sido concebida. Envejecimiento prematuro de los componentes. Interrupciones en la generación y en el suministro y lo que hemos dicho en la primera diapositiva del webinar. Incumplimiento del retorno de la inversión por el que el cliente ha asumido el extracoste de poner fotovoltaica en su infraestructura. Equipo que debemos proteger: el inversor, la infraestructura de los paneles fotovoltaicos, el cableado, por supuesto, y las interconexiones sensibles tanto entre inversor y los paneles, todo el equipo de sensórica, control, monitoreo que cada vez más conectamos a nuestras instalaciones fotovoltaicas para monitorear tanto la generación como el consumo a través de la infraestructura puesta en marcha. Tipos de instalaciones y ya llegamos al final, como decía Carlos. Fotovoltaicas según la norma de instalación, la guión 32. Primera, instalación fotovoltaica sin pararrayos. Segundo, con pararrayos, pero cumpliendo la distancia de separación, que luego veremos a qué nos referimos con esta distancia de separación. Y esto excluye las granjas solares, este punto. Y el tercero, instalaciones fotovoltaicas con instalación externa de pararrayos cuando la distancia de separación no se mantiene. Y os ponemos aquí, junto con Carlos, la norma específica, la IEC, que aplica y que detalla el cálculo de la distancia de separación. Y vamos, sin perder más tiempo, ¿a qué nos referimos con la distancia de separación? En la instalación con protección de LPS, de pararrayos, todos los cables y los elementos estructurales fotovoltaicos deben estar separados del sistema de captación de rayo. Si la distancia entre la planta fotovoltaica y nuestro pararrayos no se mantiene, debemos conectar a tierra equipotencialmente nuestra instalación con el sistema de protección externa para evitar chispas y arcos eléctricos en caso de impacto directo de rayo. Pregunta que me hacen muchísimos clientes. Enrique, no sé ni tengo tiempo para calcular la distancia de separación en cada instalación fotovoltaica en que trabajo. Pues en este caso, pongámonos en el peor de los casos. Si no podemos calcularla o desconocemos la distancia de separación, asumimos siempre que no se mantiene. Por lo tanto, equipotencializamos. Y con esto, 3 diapositivas de la guía que os ha recordado Carlos en el momento que nos ha recordado que voy un poquito tarde y os pido disculpas de nuevo a todos. Esto no es CIRPROTEC, esto no es la Laumayer, esto es la IEC. Esto es la guía de selección según cada instalación fotovoltaica de los DPS convenientes y los tipos. La primera, instalación sin pararrayos. ¿Dónde debemos poner los DPS? Primero, en la ubicación número 1, en el lado de continua del inversor. La norma nos dice que debemos de poner un DPS tipo 2 en continua. Luego, en la ubicación 3, en el cuadro de distribución, en alterna, DPS tipo 2 en AC. Mirad que es sencillo, ¿eh? Con esta diapositiva tenéis la guía fácil. En la ubicación 2, en la parte alterna del inversor, DPS tipo 2 en AC. Y por último, perdonad, el de la ubicación 2, en la parte alterna del inversor, no será requerido cuando la distancia entre el DPS instalado en el tablero de distribución, el de la ubicación 3, y el inversor es inferior a 10 metros. O también nos lo podemos ahorrar cuando el inversor y el tablero de distribución están conectados a la misma barra de conexión de tierra con un cable de longitud inferior a 50 centímetros, 0,5 metros. Por ejemplo, en residencial, cuando ponemos el inversor dentro del tablero de distribución. Y por último, el DPS al lado del sistema de paneles solares. La ubicación número 4, DPS tipo 2 en continuo. Y
no será requerido si el DPS entre el inversor, si la distancia entre el inversor y los paneles es inferior a 10 metros. Con esta foto, con esta diapositiva, tenéis clara la guía de cómo seleccionar y dónde instalar cada DPS en instalaciones fotovoltaicas sin pararrayos. Ahora, instalaciones fotovoltaicas con pararrayos cuando se mantiene la distancia de seguridad que hemos comentado anteriormente y excluimos granjas solares. Aquí tenemos el sistema de captación de rayo, ¿correcto? Con la bajante. Y ahora volvemos a los tipos. En la ubicación 1, en el lado de continua, de corriente continua del inversor, DPS tipo 2 de continua. En la ubicación 3, en el tablero de distribución de alterna, tipo 1 de alterna. En el lado de alterna del inversor, un tipo 2 y este igual que antes. Nos lo podemos ahorrar si la distancia entre el DPS y el tablero de... la distancia entre el tablero de distribución y el inversor es inferior a 10 metros o cuando el inversor y el tablero de distribución están conectados a la misma barra de conexión con una distancia menor a 0,5 metros cuando, por ejemplo, el inversor lo tenemos instalado dentro del tablero de distribución alterna. Y por último, el DPS al lado de los paneles fotovoltaicos, tipo 2 en continua, y no lo requeriremos, según la IEC, cuando la distancia entre el inversor y los paneles fotovoltaicos sea inferior a 10 metros. Y ya la última diapositiva del webinar, instalación fotovoltaica, donde tenemos pararrayos, disculpad, y no se mantiene o no sabemos la distancia de separación, como hemos comentado previamente. En este escenario tenemos el sistema de captación equipotencializado, como hemos dicho, y empezamos a proteger todos los DPS. Estamos en el tipo de instalación con más exposición y más riesgo. Todos los DPS según la IEC, tipos 1, tanto los de continua como los de alterna. Y en la ubicación 1 y la 2, que vemos que es al lado del inversor, tanto en alterna como en continua, lo más cerca posible del inversor. El del panel fotovoltaico, lo más cerca posible del panel fotovoltaico. Y en la ubicación 2, AC del inversor o en el tablero de distribución, serán requeridos excepto, y esto es común en las diapositivas anteriores, cuando el inversor y el tablero de distribución están conectados a la misma barra de tierra con la distancia inferior a 0,5 metros. Ejemplo ya visto cuando instalamos el inversor dentro del tablero de distribución. En ese caso, el DPS en la ubicación 2, en la parte alterna del inversor, no será requerido. Y con esto os doy las gracias a todos y las disculpas por extenderme unos minutos y espero que os haya sido de utilidad. Gracias, Carlos, y disculpa para ti también. Enrique, agradecerte pues por tu tiempo. Creo que es un tema muy valioso para las personas, aprender a seleccionar el DPS, lo que dice la norma. Hay todavía mucha confusión, inclusive en algunos diseños eléctricos se ve mucha confusión sobre el tema. Veo a Jorge con la mano levantada y veo también a CDC Ingeniería, disculpa, también. Sí, gracias. La conexión del trifásico en el sistema, cuando yo tengo el sistema bifásico, la tercera fase, la aterrizo, la dejo libre o no hay problema. En continua te refieres, ¿eh? Sí, en continua. Sí, en esto con Carlos os compartiremos las fichas técnicas de los de 3 polos de Circrotec. Al final tienes 3 polos, conectas el positivo en uno, el negativo en otro y la tierra en el del medio. Correcto. Entonces, es un equipo que tiene que tener mejor protección. Correcto. Entonces, los varistores, o sea, la vía de descarga es del positivo hacia la tierra, tienes los dos en serie, perdona el ejemplo con mi mano, pero
y luego, entonces, aterrizas, tienes una tierra y tienes los positivos y los negativos. No sé si me he explicado bien. Sí, está perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a ti. Listo. Jorge tiene todavía la mano levantada. Jorge Ortiz. Jorge hizo la pregunta en el chat. Aquí donde dice Jorge, ¿qué valor de resistencia de tierra se requiere para la correcta instalación? Esto es una muy buena pregunta y no tan fácil respuesta. Es decir, es cierto que puedes tener el mejor DPS del mundo, pero si no tienes una buena tierra, no eres capaz de descargar. Entonces, y tenemos también en CIRProtec soluciones que monitorean el estado de la tierra. Entonces, hay unos baremos que podemos compartir incluso por email o tener una llamada, Jorge, contigo junto con Carlos, y darte los baremos donde se considera una tierra buena a nivel capacidad de descarga o una tierra que quizá debemos prestar atención los motivos por los que no acabas de cerrar el bucle de señal que emitimos para comprobar que la tierra sea correcta. Esto se merece una atención especial, Jorge. Carlos, si os parece. Sí, correcto. Pues ahí lo adelanto por norma técnica. En Colombia, el sistema de apuesta a tierra debe medir menor a 10 ohmios, ¿sí? El tema de resistividad. Y hay en algunos sitios, creo que son hospitales, debe medir a menos de 3 ohmios para una tierra de un hospital. Son datos que tiene el RETIE como tal, unos valores de resistencia. Pero lo que dice Enrique es muy importante. Si nosotros tenemos un buen sistema de puesta a tierras, podemos utilizar el mejor DPS que exista y si no tenemos ese buen sistema de protección, el DPS no va a cumplir correctamente su función. Entonces, como mensaje, sin la tierra no hay protección. ¿Listo? Eso es muy, muy importante. Bueno, pues agradecerles a todos por el espacio. Estuvieron pues muy atentos a la capacitación. Es un tema la verdad es un tema muy interesante. Hay gente, todavía se tiene desconocimiento del tema de PCs fotovoltaicos en Colombia. Enrique nos ha dado unas muy buenas herramientas, pues con lo que podemos ya tener un poco de más visión al momento de instalar los equipos y de proteger los equipos fotovoltaicos. Enrique, muchas gracias nuevamente y estamos hablando en otra oportunidad. Gracias a vosotros. Gracias, Laumayer, por organizarlo y gracias a todos por vuestro tiempo y espero que os haya sido útil. Y seguimos en contacto. Cualquier duda, hablar con Carlos. Carlos está en contacto directo conmigo y somos un equipo, entonces el objetivo es daros el mejor soporte. Gracias a todos. Hasta luego. Un feliz día y muchas gracias por la atención. Chao, chao.